Doctora María Elisa Velázquez, Buenas tardes. Hola, doctora en buenas antropología, tardes. qué gusto saludarte, socióloga, historiadora, responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural del INA. ¿Cómo te gusta llamar a este 12 de octubre? Bueno, Fernanda, es una pregunta complicada. Sin lugar a dudas, es un día que hay que conmemorar porque pues llegan los europeos, llega Cristóbal Colón a las Antillas y comienza un nuevo ciclo histórico tanto para Europa como para América, especialmente para la historia de México. Entonces yo diría que es un día de la conjunción, la formación de una nueva historia entre civilizaciones, entre grupos que no se conocían. ¿Encuentro de dos mundos? Así lo llamó nuestro querido historiador Historiador. León Portilla, y me parece que es acertado. Es el encuentro que tuvo muchas consecuencias, muchas de ellas muy lamentables, muy tristes, pero efectivamente fue el encuentro de dos mundos que habían estado por mucho tiempo separados, que no se conocían. Ahora, resulta que el 19 de noviembre de este 2020, que estamos pues a cuánto de esa fecha, entendemos que se aprobó ya por unanimidad para declarar el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural en lugar del Día de la Raza, ¿es correcto? Es correcto, parece ser que ya va a ser aceptado y me parece un logro importante, me parece que tiene sentido llamarle así porque efectivamente es el encuentro de muchas culturas, no solo entre las europeas y las americanas, mesoamericanas, sino también de todas las culturas africanas, de todas las culturas indígenas que formaban parte de aquel mundo. Entonces, este nombre me parece que hace justicia a lo que sucedió a partir de esa fecha. En esta última, pues en estos últimos tiempos, en los recientes años de el régimen del presidente actual, se ha pateado mucho este tema. Inclusive, pues, se ha tirado una estatua, se ha suplido por otra, eh, se ha exigido disculpas. ¿Cómo ves tú como doctora en antropología eh, esto que es parte de la historia, irnos hacia atrás y decir, no quiero que sea así, quiero que sea de otra manera? ¿Son esfuerzos echados a la basura? ¿Son patadas de ahogado? ¿Qué piensas de esta postura del presidente? Fíjate que yo creo que es una falta de comprensión de la historia. Es buscar una historia de buenos y de malos, de villanos, de víctimas. No es una forma de entender quiénes somos y lo que pasó. Negando la historia, suprimiendo lo que pasó, no queriéndolo enfrentar, pues no solucionamos los problemas que tenemos actuales, ni siquiera echándole la culpa a unos o a otros. La historia lo que ha hecho, y en esto pues tenemos a grandes historiadores en México, como Enrique Florescano, como Rodrigo Martínez, como Antonio Rubial, como Pilar Gonzalvo, como los mismos León Portilla, López Ospin, Antonio García de León, o sea, no, se me iría todo el programa en nombrar a los grandes y a las grandes historiadoras que tenemos. Y ellos han demostrado, ellas y ellos, que la historia, a partir de la llegada de los españoles y de las distintas conquistas, pues fue muy compleja y efectivamente ha costado mucho trabajo ver que no es un problema de malos y buenos, son contextos, son tiempos, son formas de haber sido. Y yo creo que nuestro papel como historiadores es transmitir a la sociedad lo que pasó y tratar de entender lo que somos. Porque tirar Estatua. una estatua como la de Cristóbal Colón puede ser un hecho político simbólico para algunos, pero no ayuda a entender la historia.
no ayuda a Buen entender punto, quién ¿eh? fue este hombre, por qué llegó, para qué llegó, y que somos además actualmente parte de esa historia, nos guste o no nos guste. Me encanta que nos puedas contar. A ver, este es un hombre genovés. Cristóbal ¿Sí? Colón tiene 40 años, ¿no? Cuando zarpa en las Calaveras, van 87 hombres junto con él, son 88. Por ahí va un traductor, un sastre, un eh, cirujano, eh, en fin, en qué condiciones llegan a explorar y cómo se dan los otros, entiendo, 3 viajes, que en total fueron 4. Sí, eran viajes muy complicados, como tú bien lo señalas. Además, pues Cristóbal Colón tuvo que luchar mucho porque se le diera el apoyo para hacer estos viajes. En ese periodo, pues se consideraba un poco extravagante hacer un viaje tan complicado, aunque se tenían ciertas pistas, y así fue. O sea, eran personas que iban a lugares inhóspitos, no sabían qué iban a encontrar, aunque tenían algunas ideas, ¿no? Entonces llegan, encuentran pues un mundo que les podía parecer con ciertas similitudes a otras tierras que se habían descubierto, como África, como algunas partes de, de Asia, pero personas que ellos jamás habían visto, y por supuesto que tienen un montón de prejuicios y un montón de estereotipos, y así los manifiesta muchos de ellos Colón en su diario. Pero, insisto, no por ello tenemos que juzgarlo. Es un hombre de su tiempo, o sea, no puede pensar como feminista de colonizador actual Cristóbal Colón. Él estaba en lo suyo, estaba encontrando un nuevo continente que abría posibilidades de comercio por otras rutas. Entonces, él logra que le den apoyo para los siguientes viajes, negociando con lo que acaba de encontrar, ¿no? Ahora, decía yo hace un momento en el programa, María Elisa Velázquez, qué odisea, ¿no? Estás hablando de 36 días en el mar, usando mucho el vinagre para que no se les echara a perder la comida, evidentemente con enfermedades. Llega, deja a 30 hombres en territorio que le llama San Salvador, en tierra pues, en un fuerte, y se vuelve a regresar y vuelve a ir y venir 3, 4 veces. ¿Cuándo dirías si en un momento, en el primer viaje, llegan a explorar, cuándo se empieza a dar la conquista, la llamada conquista de América, pues? Bueno, el asunto es que ellos tenían como mandato explorar y poblar, que era la palabra que se usaba. Y después, si tenían autorización de la corona, de los reyes católicos en este momento, podían empezar a conquistar, que era una forma de tomar los territorios y de poner sus propias reglas. Y todo esto era a partir de la idea de que iban a implantar una religión. Entonces lo empieza a hacer a partir del segundo o tercer viaje, ¿no? Él va poco a poco. Primero dice, ya estoy poblando, encontré esto y ahora, bueno, esto ya es de la corona española. Entonces, la gran justificación, y también hay que entender eso desde su tiempo, es la conquista espiritual, ¿no? Ellos estaban convencidos de que había que dar a conocer y legitimar quién era el único Dios y la única religión, que era la cristiana. Hay que recordar que ellos venían de 8 siglos, eso es importante, de invasión árabe. Mm. Entonces la reconquista era toda una ideología muy en boga. Otra cosa que hay que recordar en este sentido es que estas, estas incursiones hacen que estas tierras se vuelvan parte de España. O sea, no son colonias, son reinos. Mm. La Nueva España se vuelve un reino, no una colonia. Y esto también hay que decirlo mucho porque se presta muchos prejuicios. Fueron territorios colonizados, claro, pero eran concebidos como reinos y tenían sus propias autoridades. Eh, Cristóbal Colón termina con el título de virrey. No, no acaba teniendo, es gobernador, él nunca es virrey, y empieza a tener varios conflictos. Eso les pasaba a muchos
de los conquistadores empiezan a tener conflictos entre ellos, intereses entre los mismos conquistadores, colonizadores, y él tiene que regresar pues mucho a luchar porque se ha reconocido. Hay que recordar que también hay muchas pugnas internas entre los españoles, ¿no? Y que además de lo que tú dices, que hay que pensar en el viaje, en las enfermedades, en la muerte, en no saber a dónde van a llegar, pues después tienen que también pelear porque sean reconocidos. Hay que recordar que Colón pues muere, todos lo sabemos, pobre, sin mucho reconocimiento, y una maestra de la universidad decía, una muy conocedora del tema, Beatriz Ruiz Gaitán, decía, él sabía que no había descubierto, sabía que no eran las Indias las que él quería encontrar, pero era muy terco, Colón. Entonces seguía con esa idea, pero no tuvo quizá ni en su época el reconocimiento que merecía, pues simplemente por haber tratado de hacer este recorrido y lograr encontrar nuevos mundos. María, es importante hacer ciertas preguntas en relación a estos viajes de Cristóbal Colón a América. Doctora María Elisa Velázquez, yo te preguntaba, en esos 4 viajes, ¿cuándo se empieza a considerar que ya no están explorando, sino que es una verdadera conquista? Claro, bueno, es desde el momento en que Colón reporta que ahí hay tierras, que es muy posible que haya oro y plata, que era pues muy codiciado y muy necesario para la corona, y que también hay mano de obra, ¿no? Entonces, en este momento ya empieza a haber un interés real de la corona por conquistar estas tierras. Y no solo lo que llamaban las Antillas, ¿no? Que son las islas, sino ya aventurarse, que es lo que comienzan a hacer Hernández de Córdoba y otro anterior, antes de Cortés, a tierra firme. Pero digamos que es ya en el tercer o cuarto viaje que empiezan a tomarse en serio que estas son nuevas tierras y que pueden traer beneficios a la corona. Eh, Nos han pintado en un sector, sobre todo en la actualidad, de pobrecitos, aquellos indígenas que fueron vapuleados, que se impactaron con un caballo, en fin. Pero lo que se entiende en la historia es que, pues éramos unos salvajes, ¿no? O sea, que no eran unos salvajes los que encontraron los españoles, como igual de salvajes, o bueno, un poco más refinados eran los españoles. ¿Con qué se topan los españoles, pues? Bueno, hay muchos prejuicios en ¿Verdad ese que sí, sentido, María? Fernanda. Se encuentran pues con culturas, con personas que tienen formas de organización distintas a las de ellos, creencias, etcétera, y había una costumbre, había una forma de explotación, pues sí, de ver a ciertos sectores eh, eh, inferiores a los españoles, ¿no? Pero se encuentran personas pertenecientes a distintas culturas y a distintas formas de ver las cosas. Y insisto, no hay buenos y malos, ¿no? Efectivamente, eh, los españoles que llegan tienen armas, tienen, o sea, ciertos beneficios tecnológicos, pero sobre todo tienen la ventaja de haber estado en relación con otros mundos y traer epidemias que diezman en gran medida a las poblaciones. Es cierto que las poblaciones de las Antillas sufrieron vejaciones, mortandad, explotación, esclavitud, es cierto. Y esta es una experiencia importante para que después no quieran repetir lo mismo, por ejemplo, cuando se hace la conquista de México. Pero también es cierto que las epidemias diezmaron Claro. de manera importantísima. La cifra es muy abrumadora, o sea, se acaba con la población de las Antillas, se acaban los indígenas, quedan muy pocos, pero es impresionante cómo mueren por todo, ¿no? Pero una de las razones principales es las grandes epidemias que empiezan a tener. María Elisa, no es una raza pura. Es decir,
ahí hay una mala información. Los españoles ya vienen, ya vienen, perdón, de una mezcla con árabes. O sea, ¿por qué hay esta confusión? Me parece muy ignorante llamarles raza pura a los españoles. Tampoco ellos venían como, por ejemplo, los descendientes más directos de los mexicas, pues no deberían de disculparse con los otros pueblos indígenas que eran conquistados y utilizados para los sacrificios humanos. Pues es lo mismo. Pues sí, porque si empezamos a pedir perdón, pues tendríamos que No, pues es empezar retrógrada. pidiendo perdón No, pues desde, imagínate retrógrada. y además, nosotros, incluso las poblaciones, muchas de las poblaciones indígenas y afromexicanas, pues somos resultado de esas uniones. O sea, como siempre lo cuenta Antonio Rubial, el gran historiador, cuando le dicen es que los españoles llegaron a conquistar nuestras tierras. Él siempre dice, pues serían, que los españoles dicen, serían tus parientes, tus abuelos, porque los míos se quedaron en España. Y es un poco eso, o sea, nos guste o no, esa es nuestra historia. O sea, con Colón, con Cortés, con todos estos conquistadores, pues tenemos una historia que contar que tiene que ver con nosotros, o sea, no es ajena a nosotros. Entonces, pedir perdón sí es un poco demagógico, diría yo, y más bien en lugar de pedir perdón, lo que tendríamos que hacer es apoyar a las poblaciones indígenas de manera más severa, más directa. Deberíamos de hacer más investigación y darle más apoyo a la historia, a la antropología y a la divulgación de la ciencia. Y eso sí ayudaría a entender quiénes somos y de dónde venimos. Pues creo que hoy la historia es lo que es y me parece que una reflexión hablando en el Día de la Hispanidad, en el día del mismo idioma también, el día en donde nos podemos comunicar, pensar en el pasado es retrógrada. Deberíamos estar hablando del futuro, cómo podemos unir toda esa hispanidad. ¿Qué es la hispanidad, María? Bueno, la hispanidad es toda la cultura que vino de la península ibérica, sobre todo del idioma castellano, después también se le dice español, y que nos llegó a través de la conquista y la colonización, de las conquistas y la colonización. Pero quería regresar a esto, María Fernanda, no hay Ujú. razas, o sea, menos razas puras, eso es absurdo, eso no existe. Los seres humanos somos idénticos, hay distintas culturas, ¿no? Como decíamos, hay diversas y muchas culturas y eso es lo que nos enriquece. Entonces, lo que deberíamos, pienso yo, hacer es sí volver al pasado, pero para entenderlo, para entendernos actualmente, no juzgando lo que pasó, sino entendiéndolo. Es lo mismo que cuando uno quiere entender qué pasó con su mamá y con su papá, con su abuela y con su abuelo, que tu abuelo le pegaba a tu abuela, bueno, sí, eso nos ayuda a entender que existió el machismo, que después hemos podido las mujeres tener mejores lugares en el trabajo, etcétera. Pero eso no se quita por negarlo. Eso lo que nos ayuda es a entender que podemos estar mejor y que necesitamos saber quiénes somos para poder en el futuro pues hacer sociedades más igualitarias y más equitativas. Tocas un punto muy importante. ¿Cómo crees que vemos los mexicanos, independientemente de que si hay quien quiere cambiar la historia, que si ofrecer la disculpa, que si no, que ya, en fin? A mí me parece, insisto, quien lo contempla de esa manera me parece retrógrado estar pensando en el pasado, en cómo fue, cómo se contó la historia, para justamente querer cambiar la historia y dejar de ver un futuro, que eso es donde deberíamos estar. ¿Cómo podríamos, de aquí en adelante, y cómo vemos los mexicanos desde tu óptica, la historia de la conquista, el tema de los españoles? Porque yo percibo mucho cariño, yo percibo hasta hermandad con los pueblos hispanos. No, no sé tú qué percibas, María, ¿tú qué ves? Claro, claro, completamente de acuerdo. Los pueblos hispanos son una parte, y en especial los españoles, una parte fundamental de nosotros. Tenemos su idioma, tenemos sus costumbres, tenemos su religión, que ahora es nuestra, que la transformamos, como también tenemos la otra parte de los indígenas. Entonces, deberíamos de estar pugnando por hacer sociedades eh,
amistosas, sociedades en donde podamos reconocer nuestras distintas raíces.